¿Alguien me lo puede decir? Sí, sí, nuestra vestidura debe estar blanca, ¿cierto? Y también dice que Él nos ha vestido de lino fino, lino limpio y resplandeciente, ¿cierto? Está en el libro de Apocalipsis. Pero en el libro de Salmos dice que Él nos ha vestido de alegría, de alegría, de alegría. O sea, el vestido del cristiano es de alegría. Por eso nosotros, a pesar de las pruebas, de la tormenta, tenemos que estar en paz y con gozo. El gozo y la alegría que debe caracterizarnos como cristianos. Amén. Que aunque estemos aún en nuestros últimos momentos, en nosotros debe haber gozo y la paz y la esperanza de que sabemos que vamos hacia nuestro Padre Celestial. Un motivo de estar alegres y felices. Amén. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Apocalipsis 3, 7. Mensaje a Filadelfia. Hasta el 13. Escribe a los ángeles de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo del verdadero y el que tiene las llaves de David y el que abre y ninguno cierra y cierra ninguno abre. Gloria a Dios. ¿Sigo? Amén. ¿Sigo? Sí, amén. Vamos a, bien, yo lo continúo leyendo, si quieren todo lo podemos leer. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Santo es el nombre del Señor. Vemos aquí, ya estamos llegando a la recta final, ¿no? De los mensajes, del mensaje a las iglesias. Es la antepenúltima. Y si hay alguna iglesia en la cual usted y yo quisiéramos haber estado, o bueno, para su momento y también para nuestro momento, que el Señor da un mensaje, es en esta iglesia. Ese es el mensaje que vamos a ver, que aunque el Señor a Esmirna, si recordamos a la iglesia, que es la iglesia perseguida, el Señor tampoco no tiene ningún reproche, pero sabíamos que estaban prontos a morir por la causa de Cristo. Pero a esta iglesia de Filadelfia tal vez nosotros quisiéramos estar allí, ¿sí? Porque es la iglesia que está preparada, la iglesia que dice que el Señor va a librar de la gran tribulación. Bien, hablemos un poco de la ciudad de Filadelfia. Filadelfia significa amor fraternal. Es el nombre el significado de Filadelfia. Amor fraternal. Había un rey en Pérgamo llamado Átalo II, que fue el que fundó esta ciudad. Dios le bendiga. Y la regaló, hizo una ciudad en honor a su hermano, un hermano llamado Eumenes. Entonces en honor a él se la dio, y por eso ese significado, ¿no? Amor fraternal, significa el amigo del hermano. Un amor muy grande entre hermanos, que existía entre ellos, y por eso esta ciudad. En esta ciudad estaba sobre un valle muy fértil, y esta fertilidad se debía a que era un sector volcánico, y cuando pues el volcán hacía erupción, traía como un lodo, esparcía un lodo, que eso hizo que fuera un valle muy fértil, en el cual se sembraron muchas viñas, hubo viñedos, hubo muchas vides. Entonces esto generó pues que se cultivara la uva, y fue una región que cultivó uva, y pues debido a eso también se hizo una
se crearon un dios llamado Baco, que es el dios del vino, y se empezaron a celebrar festividades en honor a Baco, a Dionisio, el dios del vino. Aquí, digamos, el equivalente a nuestra ciudad, a nuestra región, sabemos que en la Unión es donde se da la uva, ¿no? Hay varias, hay un parque de la uva y se fabrican muchos vinos, ¿cierto? Casa Grajales y bueno, otros. Era como el equivalente, ¿no? En ese tiempo. Pero pues allí existía lo que era la borrachera, el dios Dionisio, había un templo, pues, o sea, como en todas las ciudades que hemos visto, han habido templos a diferentes dioses, ¿no? Pero había uno que sobresalía más. En este caso era Dionisio. Dionisio lo representaban como con un racimo de uvas en su cabello, ¿sí? Así se representaba. En otro lo representaban como un poco visco, ¿sí? De pronto por lo borracho lo hacían como visco. A otro lo representaban como un niño bebiendo, o sea, tenía muchas representaciones este dios Baco. Y sabemos que el Señor, ¿El pues, Dionisio Baco? Sí, Dionisio, o sea, cambia entre el griego, sí, dependiendo, pues, las ciudades que cambia el nombre. Es como Diana de los Efesios, sí. Diana es la latina, pero es Artemisa en griego, sí. Entonces es el mismo Baco y ahí salen los bacanales, ¿no? Lo que la gente llama, que yo anoche escuchaba música por todo lado y yo decía, bueno, las personas no tienen ningún temor de Dios porque muchos de los vecinos ven la situación que están, las enfermedades que están y siguen en sus borracheras, siguen en sus cosas, ¿no? Y bueno, entonces en esta ciudad era fértil, era un lugar importante porque tenía carreteras. La importancia de las ciudades en aquel tiempo dependía de eso, ¿no? Si tenía buenas carreteras, pues estaba comunicada y podía tener mucho comercio, y esto le pasaba a esta ciudad de Filadelfia. Representa a la iglesia entre los años 1800 y los años 2000, que es la iglesia revivida o el avivamiento de la iglesia. Durante esta época llega el Evangelio a América Latina. Sí, vamos a estudiar un poquito sobre lo que pasa entre esos años, ¿sí? Los 1800 y los años 2000. Sabemos que, bueno, en 1871 llegan misioneros. No, perdón, empecemos desde antes. James Thompson llega en 1821, a Perú llega en el 1822, a Ecuador llega en 1824 y en Colombia llega en 1825. Este hombre fue un misionero que trajo el Evangelio, ¿sí? a estos países, a diferentes países de América Latina. Entonces podemos decir que el Evangelio llegó a Colombia en el 1825. ¿Sí? En el año 1871 llegaron misioneros de Estados Unidos, presbiterianos, wesleyanos, y acá en América Latina, en Estados Unidos, perdón, se abrieron muchas instituciones misioneras, muchas agencias misioneras para enviar misioneros a todo el mundo. Entonces esta época es conocida como el avivamiento. ¿Por qué? Porque el Evangelio se expande a otras regiones. En el 1921 hubo un despertar evangelístico promovido por Moody. Yo creo que tal vez de pronto han escuchado de un gran evangelista, Moody. Sí, lo han escuchado, ¿verdad? Y Billy Graham, que hace poco murió, ¿cierto? ¿Ya murió? Hace poco murió. Ese fue uno de los grandes evangelistas de esta época, ¿sí? Del 1921. Y también en América Latina, un evangelista llamado Eliseo Hernández o Juan Isaías. Pues yo no los había escuchado, de pronto ustedes. Pero entonces, mire, lo que quiero decirles con esto es que el Evangelio se expande acá en América Latina en esos años, ¿sí? Del 1800 al 2000. Esa fue la época del avivamiento, donde surgieron las misiones, agencias misioneras, las sociedades bíblicas empezaron en auge, ¿sí? O sea, el Evangelio se propagó en toda esta región. Tristemente, del año 2000 hacia acá, que representa la época de la última iglesia, que es la Odisea, la que nos falta, ¿sí? Tristemente, durante esa época ya no se levantan estos grandes evangelistas, sino que ya se levantan son los apóstatas, ¿sí? Aquellos que hablan prosperidad. O sea, hoy en día los predicadores conocidos, la mayoría son de la apostasía, ¿sí?
Sí, ya, digamos, Gigi Ávila perteneció a aquella otra época que fueran de los que predicaban el evangelio puro, ¿cierto? El evangelio sin cambiarle, sin añadirle nada, sino que el evangelio como es. En cambio, desde el 2000 para acá vemos que ya surgen los grandes apóstatas, los grandes predicadores de hoy en día, tristemente, son aquellos que se han alejado de la verdad y llevan a las ovejas rumbo al despeñadero. Pero entonces esa época es la que representa. Entonces Filadelfia representa la época, la iglesia revivida. ¿Y qué significa Filadelfia? Amor fraternal. Amor fraternal, amor entre hermanos. Y mire que el nombre de la ciudad hace relación a lo que pasaba realmente en la iglesia, ¿no? Nosotros no podemos de pronto decir, vanagloriarnos, o sea, nosotros sí quisiéramos ser como Filadelfia, pero pues tristemente nos falta, ¿cierto? Yo creo que nos falta bastante, ¿cierto? Para ser como esta iglesia. Una iglesia a la cual el Señor no tiene ninguna queja. Quisiéramos estar allí, pero mire, esto nos enseña que sí es posible estar en una iglesia que le agrada al Señor. Es posible, es posible. ¿Y cuál es la clave? El amor. Ahí está la clave, el amor. Bueno, vamos así, ahora sí al versículo 7. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que habla y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aquí el Señor Jesús se presenta como el santo. Mire, curiosamente, aquí los títulos que se da al Señor Jesucristo no están en Apocalipsis 1, ninguno de los tres. El Señor aquí se presenta como el santo. Ahorita no sé si recuerdan que cantábamos Santo, Santo es el Señor. ¿Sí? ¿Por qué? El Señor es 3 veces santo. ¿Y por qué es 3 veces santo? Porque es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por eso Dios es santo. Él habita en luz inaccesible. Él habita en la santidad. Dice la Biblia que no podemos llegar al cielo sin santidad. Porque así como Él es santo, Él demanda de cada uno de nosotros santidad. Dice, hay otro versículo que dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O sea, a nosotros que invocamos el nombre del Señor, el Señor demanda de nosotros, apártese de iniquidad. Usted que invoca el nombre de Cristo, yo que invoco el nombre de Cristo, apartémonos de toda iniquidad. ¿Por qué? Porque Él es santo. Amén. Dios es santo y nadie como Él. Dice, Él es santo, Él es el verdadero. Si dice que Él es verdadero es porque hay muchos falsos. Hay muchos falsos, ¿verdad? Que se decían, ahí más adelante vamos a ver que habían unos que se decían que eran judíos, pero que no lo eran. Ahí hace como un contraste. El Señor dice, Él es el verdadero. Es el único que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el verdadero. Por eso ninguna iglesia puede vanagloriarse de decir, yo tengo la verdad. Como iglesia, como misión, como concilio, no existe algo así que esta es la que salva, esta sí es, no, o sea, nosotros predicamos la verdad, pero porque predicamos a Jesucristo, que Él es la verdad, es la verdad absoluta. Todo lo que diga el hombre, si no está basado en la palabra, no es tenido por verdad, pero Jesucristo es la verdad. Él mismo se está diciendo, es la verdad. Miren, Jesucristo es amor, Él es luz, Él es verdad, Él es el camino y Él es la verdad. Y dice, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y ninguno abre. ¿Y ahí qué significa llave? Significa autoridad. Jesucristo tiene todo poder y toda autoridad y toda soberanía. ¿Quién fue David? David fue el más grande de los reyes de Israel, ¿sí? El rey de Judá, del linaje de Judá. Hay 2 tribus principales. Nosotros sabemos que hay 12 tribus, ¿verdad? Los 12 hijos de Israel, pero hay 2 tribus principales, que es la de Leví, que es la línea de los sacerdotes, el linaje de los sacerdotes, y está la tribu de Judá, que es que de allí vendrían todos los reyes. Recordemos que el Señor nos hizo reyes y sacerdotes a nosotros. Entonces, mire, Jesús desciende de David, el rey David, el gran rey David. No hubo otro rey como él. Dice la Biblia que era conforme al corazón de Jehová. Y mire que vemos que de la vida de David podemos destacar muchas cosas. Nosotros sabemos que no siempre fue, no anduvo pues, o sea, anduvo rectamente, pero tuvo sus tiempos de pecado. Mire que Dios es tan bueno y tan fiel que aún a pesar de los pecados graves que él cometió, él se arrepintió de corazón y Dios le dijo, Él es conforme a mi corazón. Y no, mire, ni aún el hijo, aún el Señor a David no le permitió construir templo. El Señor le dijo a David, usted no me va a construir templo porque ha derramado
sangre inocente, se lo concedió a su hijo, ¿sí? A su hijo Salomón. Pero mire que con todo eso, David fue el más grande rey de Israel. Por eso mi hijo también se llama David. Entonces mire que la Biblia lo nombra como el dulce cantor de Israel, aquel hombre que alababa, que mire que aun cuando pecaba se sentía tan mal y se sentía, mejor dicho, súper mal. Él se arrepentía de corazón porque él amaba al Señor. Entonces mire que no es tal vez el pecado que cometemos, sino la actitud que tenemos, porque David se arrepintió definitivamente de su pecado, se apartó. Entonces mire que no importa lo malo que nosotros hayamos hecho, si nos arrepentimos de corazón y nos apartamos, el Señor siempre va a estar allí. Y mire, y alaba a Dios y él se goza en el Señor. Él siempre, el rey David siempre tenía una alabanza para Dios. En los salmos podemos ver toda la manera de cómo él alababa a Dios y cómo él se gozaba y cómo él danzaba. Él no se avergonzaba. Mire, la propia mujer, la hija de Saúl, Mical, ella dice que ella se burlaba de él porque él danzaba y porque él se movía y se burlaba y lo menospreciaba. Pero a David no le importaba eso. ¿Por qué? Porque David estaba adorando a Dios. Por eso cuando nosotros adoramos a Dios, debemos de olvidarnos de quién está a nuestro lado. Es que nosotros debemos de tener libertad y saber que nuestra adoración es para Él. Adorarlo con esa libertad y con ese gozo, con ese entusiasmo con que el rey David lo hacía. Entonces mire que el Señor Jesús se complace en identificarse como que Él es del linaje de David. Yo quiero que leamos Isaías 22:22. Isaías 22:22, alguien que me lo lea. Él tenía la llave de David. Dice la Biblia que Él le prometió a David un sucesor. Dice que su reino no tendría fin. Y nosotros sabemos que los reyes de Israel, de Judá, llegaron hasta... Veamos, llegaron hasta cierto punto y de ahí en adelante ya no pudo haber más rey, porque tanto Israel como Judá se apartaron de los caminos del Señor y solamente venían Zorobabel, unos descendientes, pero ya se acabó el reinado. Pero la Biblia le prometió a David un rey eterno y ese reinado es el reinado del Mesías, de Jesucristo, del linaje de David. Isaías 22:22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará, nadie abrirá. Bien, mire, ¿quién es el que tiene la llave de David? El Señor Jesucristo. Abre y nadie cierra. Mire, si el Señor a nosotros nos abre una puerta, no existe nadie que la pueda cerrar. Y si el Señor cierra, nadie abre. Recordemos de cuando Noé predicaba, Noé tal vez quería dejar de decir, bueno, yo predico de pronto 150 años, sí, fue bastante tiempo, ¿no? Que no estuvo predicando para que la gente se metiera al arca, pero la gente no creyó. Entonces, ¿qué pasó? El Señor tenía una puerta abierta para todo aquel que quisiera entrar, pero ¿qué pasó? Las personas no quisieron aceptar, no entraron, simplemente se quedaron afuera, pensaron que era mejor estar afuera que estar adentro. Muchos creen hoy en día que es mejor estar fuera de la iglesia que estar adentro, pero nosotros, gracias a Dios, por su misericordia, estamos adentro, estamos en el arca, y el arca de hoy en día es el Señor Jesucristo. Entonces mire, cuando llegó el momento, amén, cuando llegó el momento de la lluvia, ¿qué pasó? Ahí sí quisieron entrar, pero el Señor dijo no, ya. Y Noé quería dejar abierta esa puerta para que entrara, pero mire, el Señor había dejado por 150 años abierta esa oportunidad, pero no quisieron. Él mismo vino y la cerró. Entonces mire, cuando Dios abre una puerta, está abierta para que las puertas del cielo aún están abiertas, mira, abiertas. Y lo triste es que aún viendo los tiempos difíciles en los cuales estamos, la gente muchos no están entrando por la puerta, piensan que estar afuera es mejor. Pero llegará el momento en que el Señor cerrará por siempre. Y nosotros, y mucha gente tal vez tocará, tal vez pataleará, ¿verdad? Chapaleará. De pronto, cuando ya la iglesia no esté aquí en la tierra, tocarán a las puertas de las iglesias, a los hermanos, a ver, háblenme que yo quiero, ahora sí yo quiero, pero ya será demasiado tarde. Bueno, entonces recordemos que Él es el dueño, Él es soberano. Con esto, Él nos está mostrando que Él es soberano sobre todo, sobre todas las cosas. Mire, a un médico puede decirnos, mire, usted tiene tantos meses de vida, tantos días de vida.
Y uno puede decir, ay, es verdad, si el médico lo dijo, es así. Uno en su carne tal vez puede creer, pero tenemos que recordar algo, que el Señor es soberano y si el Señor no lo quiere, no importa lo que el médico diga, no importa lo que otra persona diga, el Señor es soberano. Y si nosotros estamos en las manos de Dios, debemos estar seguros y confiados de que estamos en su voluntad. Eso es lo importante de nosotros, hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad del Padre, que sabemos que dice la Biblia que a los que aman a Dios todo les ayuda bien. Si nosotros estamos en su voluntad, no tenemos que tener temor, no es que me va a pasar esto, es que me va a dar esto. No, Dios es soberano en todas las cosas. Entonces ahí lo dice en el versículo 7, versículo 8, dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Mire, el Señor les abrió una puerta. Y dice, mire lo que dice el siguiente, dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, mire, el Señor abrió una puerta que es al evangelismo. Y yo quiero que miremos primera de Corintios 16, del 8 al 9. Miremos que ya nos hablaba de una puerta del apóstol Pablo. Primera de Corintios 16, del 8 al 9. ¿Corintios qué, perdón? Primera. Pero estaré en Efesios hasta Pentecostés. ¿Digo? Siga. Porque se me han abierto puertas grandes y eficaces, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque hace la obra del Señor así Amén, como amén. yo. Ahí nomás. Amén. Ahí dice que el apóstol Pablo dice que se le abrió una puerta grande y eficaz. ¿Y a qué se refería? Al evangelismo. Entonces aquí las puertas que se le abrieron a la iglesia de Filadelfia, al evangelismo, a las misiones. Se cree que el evangelio llegó a la India a través de esta iglesia, a través de Filadelfia, el evangelio en India. Veamos también Colosenses 4:3. Colosenses 4:3. Mire, ahí en ese libro está la clave para poder que el Señor abra la puerta. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Colosenses 4:3. 4. ¿Sí? Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso. Amén. Entonces, mire, ahí nos está hablando de que la clave para abrir puertas es ¿cuál? La oración. Entonces, mire que el Señor abre puertas a la iglesia que ora, a la iglesia que está pendiente, buscando en la oración. Señor, ábrenos puertas. Porque no es lo mismo nosotros intentar abrir puertas como empujar. Nosotros a veces queremos nosotros entrar a los empujones. Llevemos el evangelio a tal parte y vamos y vemos que no pasa nada muchas veces porque no estamos conforme a la voluntad de Dios. No, yo siempre me acuerdo de algo que nos pasó a mi esposo y yo hace tiempo, que nosotros quisimos empezar una obra en Mulaló, pero no, pedimos pues permiso en una casa que nos dejaran empezar y la señora dijo que sí, pero la siguiente vez que fuimos no estaba por ningún lado, no sabemos si se escondió o no le gustó. Lo cierto fue que no pudimos, o sea, nosotros queríamos hacer algo, pero ¿por qué es? Porque a veces uno lo hace por su propia... Mire que aún para evangelizar uno necesita, si estamos en oración, es Dios el que abre puertas, Dios es el que abre los corazones de las personas, sí, porque a veces en la propia fuerza no pasa nada, pero si es Dios mismo el que abre las puertas, nadie las va a cerrar, y es una oportunidad evangelística. El Señor siempre da oportunidades a su iglesia, a la iglesia que ora, a la iglesia que busca. Y mire que algo que a mí me sorprende es que dice que aunque tienes poca fuerza, ahí lo que quiere decir es que no era una iglesia
pudiente, no era una iglesia rica, no era una iglesia que tal vez fuera grande, no, era una iglesia pequeña, tal vez, sí, porque dice tienes poca fuerza. Era una iglesia que los hermanos no tenían quizá mucho. Pero algo que me sorprende a mí es que el Señor no necesita dinero. No se vale del dinero muchas veces para hacer su obra. Mire, el Señor, nosotros podemos decir, no, nosotros quisiéramos mandar misioneros a otros países donde casi el evangelio no llega, y nosotros decimos un obstáculo, la plata, ¿cierto? Para nosotros es una limitación, pero para el Señor no lo es. Mire que esta iglesia, a pesar de que no tenía mucho dinero, fue una iglesia misionera, fue una iglesia que el Señor le abrió puertas, porque nosotros podemos pensar hoy, bueno, si esta iglesia nuestra, si tuviéramos mucho dinero, ¿qué haríamos? Nosotros diríamos, no, pues lo primero es un local más grande, comprar los instrumentos, si no tenemos grupo de alabanza, de pronto hay hermanos que de pronto pagándoles con un sueldo, de pronto, sí, pues de pronto sí acceden a participar en la alabanza, y bueno, hacer salones para niños, dar más regalos, hacer más actividades, ¿cierto? O sea, uno con plata diría, no, mejor dicho, compramos de todo y hacemos de todo y la iglesia crece, pero mire, no es necesario uno pensar en que necesita mucho dinero para hacer la obra de Dios, porque esta iglesia es la prueba de que así es, de que lo que el Señor necesita es corazones dispuestos, es oración, es amor, o sea, es lo que el Señor quiere, que no neguemos la palabra, que guardemos la palabra, que obedezcamos la palabra, que es lo difícil, mire, abramos otra parte, aquí en 1 Corintios 1, que a veces uno dice, no, Señor, es que yo no estudié mucho, es que yo casi no sé leer, es que yo nomás hice primero de primaria, es que, bueno, ¿sí? De pronto no sé usted, bueno, pues, por la misericordia de Dios, yo estudié en la universidad, sí, yo terminé mi carrera universitaria, no sé de pronto, pero leamos por favor, 1 Corintios, pero eso no es nada, hermanos. El apóstol Pablo, ¿qué dijo? Todo el estudio y todo lo que yo tengo es basura. Eso no vale. 1 Corintios 1:26. ¿Uno qué? 1:26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni mucho poderoso, ni mucho noble, sino que lo necio del mundo escogido Dios para avergonzar a los sabios, y los débiles del mundo y escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Amén, amén. Entonces, mire, ahí el apóstol Pablo le está diciendo, mire, ustedes no son muchos sabios, ustedes no son muy poderosos, ustedes tal vez no hayan acabado el estudio, tal vez no tienen mucho dinero, tal vez no vemos muchos carros parqueados allá afuera, ¿verdad? Pero ¿qué dice el Señor? Que el Señor escogió a lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios. Pero el Señor nos llama a nosotros sabios, más sabios que aquellas personas que tienen dinero, que tienen su carro, que son concejales tal vez del municipio y andan orgullosamente. Pero mire, el Señor dice, a nosotros nos escogió Dios, a nosotros que somos humildes. Nosotros, como dijo el borracho en la funeraria, nosotros no somos nada. Él decía al muerto, no somos nada, ¿cierto? Igual, nosotros no somos nada, pero Dios tuvo misericordia y compasión de nosotros. Amén. El Señor es bueno, y misericordioso. Amén. El Señor es bueno y misericordioso, pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Mire, el Señor nos ama y nos tiene en alta estima. No importa, hermanos, no importa que tal vez no algunos de ustedes de pronto no haya acabado el bachillerato, no importa. El Señor nos ama y el Señor nos llama sabios, nos llama bienaventurados. ¿Por qué? Porque amamos al Señor y eso es más importante que cualquier título. Un título no sirve para nada, un título solamente tiene vigencia mientras estemos vivos y si no conseguimos trabajo, pues ¿para qué? ¿Cierto? Si no trabajamos en lo que estudiamos. Eso no vale nada, eso es basura. El apóstol Pablo dice, el estudio lo tengo por basura, ¿por qué? Por aprender la palabra, por la excelencia de la palabra, por el conocimiento de Cristo. Esto es lo que realmente importa, porque la vida eterna es lo más importante. Entonces, mire, dice la Biblia eso. No. Pero eso no significa que nos vamos a, o sea, que nos vamos a tirar a hacer nada, por así decirlo, como nos vamos a morir. No, obviamente no.
manera de la manera que estemos en este momento, Dios nos ve como alguien grande, a pesar de que no tengamos mucho, que tengamos mucho, tengamos poquito, nos ve o sea, Él ve ese corazón, ¿ya? Pero eso significa que no nos vamos a tirar a hacer nada para Dios. Claro, no, por supuesto, por supuesto, si tenemos la oportunidad de estudiar, estudiemos, que cada día hay que crecer en el conocimiento, sí, cada día, por supuesto, pero lo más importante es el corazón, que amemos a Dios, porque esta iglesia amaba a Dios, en esta iglesia no habían tal vez profesionales, tal vez no habían, pero mire, amaban al Señor. Miren, pensemos por un momento, un predicador un predicador orgulloso que predica y tiene multitudes y le llegan con guardaespaldas y todo eso, llega en su carro, en su buen carro ahí, llegó a predicar, ¿sí? Pero de pronto era orgulloso y Dios no hablaba, no hacía nada, pero llega una persona humilde que el Señor la usa, que está en oración y puede traer más conversiones que esa otra persona si es orgullosa, porque la Biblia dice que el Señor aborrece a los orgullosos, sí, a los soberbios, los mira de lejos, pero el Señor ama a los humildes. Entonces mire, no es casualidad tal vez que en la iglesia de Esmirna, si nos acordamos de Esmirna, que dice la Biblia, eres pobre, dice, aunque ustedes son pobres, para mí son ricos. El Señor le dijo eso a la iglesia de Esmirna, y aquí vemos lo mismo, o sea, es como un patrón. No es que Dios odia a los ricos o los haga a un lado, no. Lo que pasa es que la gente más humilde es la que más se dispone. ¿Por qué? Porque reconocemos más nuestra necesidad que tenemos de Él. Porque nosotros sabemos, yo por Dios necesito el alimento tal, y estamos ahí en la presencia de Dios. En cambio el rico, como lo tiene todo, ellos creen que no necesitan. Entonces por eso es que ellos son altivos. Entonces mire que Dios muchas veces mira más eso, ¿no? El corazón. Y no quiere decir en ningún momento que Dios aborrece a los ricos o que Dios... No, hay muchas personas ricas que son humildes de corazón, ¿sí? Que tienen esa humildad, porque en la Biblia nos nombra muchos casos de estas personas que tenían dinero, pero que eran iguales, amaban al Señor igual. Entonces se refiere a eso, ¿no? Al corazón con el cual tengamos. Cuando una cosa que te va a decir es que dice la palabra de Dios que nosotros tenemos la mente de Cristo. Exacto. Claro, porque ¿qué se gana una persona con tener mucho conocimiento intelectual si niega a Cristo? ¿De qué le vale? ¿De qué le vale tanto estudio? De nada sirve. De nada sirve tener todo eso. Entonces, mire, esta iglesia era económicamente, digamos, tenía recursos limitados, pero tenía lo más importante que era el Señor y la voluntad de hacer la obra de Dios. Aquí algunos decían que es que la palabra poca fuerza de pronto era porque ellos se habían esforzado mucho trabajando en el Señor. Pues no, sí, que estaban como cansados y le habían quedado poca fuerza debido a eso, ¿no? Al ministerio, a la obra. Pues bueno, no sabemos si se trate de eso, pero creemos más que se trate de la parte económica. Dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Mira lo importante de guardar la palabra. Guardar la palabra. Y esto no es fácil. Guardar la palabra de Dios no es fácil. Yo quiero que abramos la Biblia en 1 Juan 4:20. No es fácil y lo vamos a demostrar acá. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Amén. Entonces, ¿es fácil ser un verdadero cristiano? ¿Es fácil o no? No es fácil. No es fácil, ¿por qué? Porque a diario llegan personas que nos aborrecen. ¿Sí? Mire, yo le decía a mi esposo en esos días, aunque usted esté bien en su casa, aunque usted trate de no meterse con nadie, allá le llegan los problemas, allá le llegan los enemigos. Vea, usted dice, de un momento a otro usted está en un problema que usted dice, pero yo no he buscado este problema, pero esa persona, ¿por qué me aborrece si yo no le he hecho ningún daño? ¿Sí? Perro disfruta frente a mi casa. Entonces, mire. El agua está chorreando por el techo. Entonces, tenemos muchas personas que a nosotros nos aborrecen y ellos buscan la manera de hacernos sentir mal, ¿verdad? De que ellos ponen nosotros como quieren poner esa raíz de amargura contra ellos para que nosotros los odiemos. Pero ahí es donde nosotros tenemos que estar firmes, decir, Señor Jesucristo, me someto a ti. Pedir perdón no es fácil. O te lo llevan o te lo mandan, Señor. O sea, mire, pedir perdón no es fácil.
¿verdad? A veces perdonar tampoco. Son cosas difíciles, pero mire que es donde más el cristiano debe mostrar que es luz. Acordémonos que la iglesia es como un candelabro que tiene sus velas encendidas. Esa es la misión de la iglesia. Nosotros somos luz en medio de tinieblas. La gente anda en tinieblas y por eso la gente odia. Pero la Biblia dice que el que odia a su hermano es homicida. Mire que la ley, antes decimos, no, es que eso es de la ley. La ley implica, la gracia implica más responsabilidad que la ley. Nosotros decimos, no, el Señor ya nos hizo libres de la ley. Sí, el Señor no andamos en la ley, andamos en la gracia, pero la gracia implica más. Porque antes el adulterio era solamente con el acto, ahora solamente con mirar se adultera en el corazón. Ahora, antes dice, amarás a tu hermano y bueno, aborrecerás a tu enemigo. La ley de Moisés decía eso, ahora no. Amarás a tu amigo y amarás a tu enemigo también. Y el que odia a su hermano es homicida, o sea, homicida. El Señor está llamando homicida al que... Entonces mire que la gracia demanda más. Si la ley antes, bueno, el diezmo no es parte de la ley, ¿verdad? El diezmo no es parte de la ley. Está antes de la ley, pero si antes se debía dar el 10%, ahora el Señor dice que le demos todo, démosle lo mejor a Él, démosle todo a Él, implica más. Entonces mire que la gracia no es, no, es que muchos piensan que la gracia es para es libertad, libertinaje, ¿cierto? Para pecar, no, la gracia implica aún más. Entonces ahí también leamos también en 1 de Juan 2:10, yo lo leo, dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Entonces mire que ahí nos habla, ¿no? Que el que no ama al hermano permanece en tinieblas. Entonces mire, en eso usted sabe, en eso usted conoce quién está en tinieblas y quién no. Si usted ve a algún hermano que no ama al otro, que no ha podido perdonar y recuerda cosas pasadas y no quiere arreglar, no quiere avanzar, usted dice, no, esta persona está en tinieblas. No puede estar en luz. Una persona que odia, una persona que no ha perdonado, una persona que aunque le piden perdón, no perdona, no puede estar en luz, está en tinieblas. Mire que por eso lo duro, lo que les decía yo de ser cristiano, porque mucha gente llegan a nosotros a herirnos, a decirnos cosas, ¿verdad? Y nosotros en nuestro corazón tenemos que estar sanando nuestro corazón. Señor, yo perdono a esa persona, y no es fácil cuando usted se encuentra con esa persona de frente, ¿verdad? Ahí muchas veces nos pasa, no podemos decir que no porque nadie se salva de esto, ¿verdad? Sea el vecino, sea el hermano, pero siempre, cuando nosotros los vemos de frente, ¿nosotros qué hacemos? Muchos cristianos lo que hacen es voltear la cara o cruzar la esquina para no saludar, ¿cierto? Eso hace mucha gente, pero la Biblia dice que está en tinieblas. La Biblia dice que no nos escondamos de nuestro hermano para saludarlo. Y eso pasa entre cristianos mismos, de otras iglesias. Nos ven y se esconden, o sea, voltean la cara para no saludarnos. Y la Biblia dice que no te escondas de tu hermano. O sea, no lo hagamos. Si vemos a un hermano, tratemos. Hay momentos que de pronto sí,
no los vemos, ¿verdad? Y de pronto podemos juzgar, ay, no, es que él me vio y no me saludó, de pronto sabes, me puede ver y, es que ya no me saludó, de pronto es que no lo vi, ¿sí? Pero yo siempre trato de ser humilde, de saludarlos a todos, porque o sea, que el amor de Dios esté en mi vida, que realmente vivamos lo que predicamos, ¿sí? Porque no es fácil eso. No es fácil saber que otras personas desean su mal. Hay mismos cristianos que oran en contra de una iglesia, de un hermano. Eso pasa y eso es triste. Pero nosotros amemos de corazón, amemos de corazón. La Biblia dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces la iglesia de Filadelfia se caracterizaba por ser una iglesia de amor fraternal, amor entre hermanos. Hay muchas clases de amor, ¿no? Está el amor eros, que es el amor de pareja. Está el amor fraternal, que es el amor entre hermanos. Está el amor filial, que es el amor de familia. Está el amor ágape, que es el amor... el amor ágape es el amor incondicional. El amor de Dios con nosotros. Ese amor no pide nada. Dios nos ama, así nosotros no lo amemos. El amor de Dios es incondicional y es el mejor amor. Pero entre nosotros debe existir el amor fraternal. Amén. Que nosotros, cada uno de nosotros sintamos, o sea, yo cuando ustedes llegan a este lugar, yo siento ese amor por ustedes. Y cuando alguno de ustedes se va, para nosotros es triste, ¿verdad? Porque muchas veces los hermanos se van y no se despiden, no dicen, no hermano, es que me voy por esto y porque no estoy siendo edificado, porque no estoy creciendo, y se van o sea, no dicen nada, sino que se van. Y luego cuando les pregunta, hermano, ¿qué pasó? ¿Va a volver? Sí, ya vuelvo, el domingo voy. Y es mentira. O sea, es mentira, hermanos. Nunca vuelve. Y no son capaces de despedirse, de darnos la mano, hermanos. Ustedes somos hermanos. O sea, si usted se va a una iglesia, a otra iglesia, seguimos siendo hermanos. O sea, no dejan de ser mis hermanos por eso. Somos hermanos en Cristo. La Biblia dice que somos miembros de un mismo cuerpo. Somos miembros de un mismo cuerpo. El cuerpo, somos parte del cuerpo de Cristo. Miembros los unos de los otros. Y entre nosotros debemos amarnos, debemos ayudarnos, apoyarnos. Sí, así como este hermano que construyó una ciudad en honor a su hermano, nosotros también hagamos lo posible entre nosotros por ayudarnos. Si alguno de nosotros está necesitado, entre todos reunimos y le ayudamos, ¿verdad que sí? Es bonito eso, saber que somos una familia. Mire que yo pensaba eso, gracias. Si de pronto algún policía viene y nos dice, esto es porque abrieron una iglesia, acá sí una iglesia. Yo decía, no, pero espere, más que una iglesia somos una familia en Cristo. Somos familia, o sea, somos miembros de una misma familia. Amén, porque eso debemos ser. Pertenecemos a la familia más grande y la familia que se ama. Eso debería ser, o sea, así debería ser nuestra relación. Bien, continuamos. Dice, no has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. No negar nunca. Nosotros ya hemos hablado de eso, ¿no? Que es negar el nombre del Señor, ¿verdad? Nunca avergonzarnos de decir, somos cristianos. Nunca negar el nombre del Señor. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Nosotros ya en Esmirna, ya habíamos visto este grupo de personas, ¿no? Este grupo de gente. Mira, a la otra iglesia Esmirna, que también era una iglesia que amó al Señor, también atacaron estos falsos judíos. Ellos iban, imaginemos este grupo de judíos que son los que van a poner tropiezo a la iglesia. Pero el Señor les dijo, ustedes no son judíos. ¿Por qué? Porque ustedes no siguen a Cristo. Ustedes solamente se dicen ser judíos, se dicen ser como esos fariseos, ¿no? Que decían, yo tengo la ley de Cristo, yo diezmo. Somos hijos de Abraham. Eso, se creían que eran hijos de Abraham, pero la Biblia dice que no. La Biblia les llama sinagoga, morada, templo de Satanás. O sea que Satanás vivía en ellos. Si la Biblia les llama sinagoga de Satanás, es porque de Cristo no tenían nada. Y mire, este grupito estaba afectando a la iglesia. Querían afectarlo, porque mire que la iglesia no dice que la afectó en ningún momento. Simplemente que estos judíos llegaban a la iglesia, querían tropezar, querían en todo momento decir, hablar mal de ellos, poner tropiezo. Pero la Biblia dice que les entregará a algunos de ellos. Sí, o sea, se van a arrepentir, van a reconocer que el Señor Jesucristo los ha amado. Qué bueno eso, que muchos de nuestros enemigos, vecinos, no sé, lleguen y digan, mire, ustedes realmente son de Dios, porque ustedes permanecen. Ustedes, aunque de pronto nosotros los veíamos
como una iglesia débil, una iglesia, ves, pobrecitos esos cristianitos aquí. A pesar de eso, nosotros sentimos que Dios está con ustedes y en ustedes hay algo especial. La bendición, la prosperidad de Dios está en ustedes. O sea, qué bueno que estas personas reconozcan quién es Dios y se postren, reconozcan que el Señor nos ha amado. Y eso es lo que está diciendo ahí en el versículo 9, ¿verdad? Dice, el Señor les prometió que iba a entregar de esa sinagoga a uno de ellos. Mienten, he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Qué bueno es eso, que el Señor nos diga, mira, no importa lo que hablen de usted, no importa lo que digan, el Señor nos ha amado. Y eso para nosotros es maravilloso. Hay un himno muy lindo que dice, maravilloso es cuando pienso que Él me ama a mí. ¿No es maravilloso pensar que Dios nos ama? ¿No es maravilloso pensar que el Señor Jesucristo tiene misericordia a pesar de nuestras debilidades? Es maravilloso. Yo también lo pienso. Señor, existe para amarme aún con tanta cosa que tenemos en nuestro corazón, pero el Señor nos amó. Dice la Biblia, nos amó como somos, hermanos. Eso es un motivo para estar alegres. Entonces mira lo que cantamos al principio. Él nos ha vestido de alegría. Nuestro vestido es de alegría. ¿Pero por qué? Porque el Señor Jesucristo nos amó. Nos escogió entre mucha gente, entre multitudes. El Señor dijo, ustedes son lo vil, ustedes nadie los quiere. A ustedes, mire, a nosotros nos pueden rechazar en la universidad, en el trabajo. Nos pueden menospreciar por ser cristianos, pero el Señor nos ha amado y eso es lo más importante en nosotros. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, mire, guardar la palabra de la paciencia, para guardar la palabra del Señor hay que tener paciencia, hay que ser pacientes, porque como les digo, no es fácil aguantar todas esas personas que quieren hacernos daño y todos los problemas que llegan, que a veces uno no entiende el por qué tanta cosa, y a veces uno se queja mucho, ¿no? Ay, Señor, pero todas las cosas malas como que me pasan a mí, pero no, hay que guardar la palabra del Señor y tener paciencia. Mucha gente empieza el caminar cristiano y en la mitad del camino ya no guardaron la palabra de la paciencia del Señor, no tuvieron paciencia, no guardaron la palabra y se alejaron. Pero la Biblia dice que esta iglesia sí había sido paciente en guardar la palabra. Dice, así como ustedes guardaron esa palabra, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ahí no habla de una persecución temporal, sino que habla de que vendrá una prueba sobre el mundo entero. ¿Y para quién es? Para los que moran en la tierra. Nosotros vivimos en la tierra, pero no somos moradores de la tierra. Nuestra ciudadanía, dice la palabra, no está aquí. Nosotros no somos extraterrestres, ¿no? Porque los extraterrestres son los demonios, ¿cierto? Dice la Biblia que somos benedizos, somos extranjeros, peregrinos y extranjeros. Dice la Biblia que nuestra ciudadanía está en los cielos con Cristo Jesús. Allí es nuestra morada, ahí es nuestro lugar. En cambio, los moradores de la tierra son todos aquellos que están apegados a la tierra. Miren, nosotros debemos cuidar la tierra, sí. Nosotros debemos cuidar la naturaleza, sí. Debemos ser ejemplo. Pero mire, esto tarde o temprano va a ser destruido. Por más de que tratemos de cuidar los recursos y hacer una cosa y otra, todo esto tiene su fin y es ya próximo a pasar. Entonces, miren, nosotros lo que hoy vemos, mañana ya no existirá. Dice la Biblia que la tierra va a ser quemada, con todas las obras malas que en ellas hay. En el libro de Pedro dice cuál es el destino final de la tierra. Pero nosotros no pertenecemos aquí. Pero la Biblia dice que el Señor va a guardar a su iglesia de esa prueba, la va a librar, nos va a sacar. ¿Qué cantamos ahorita? La primera adoración dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con Él para recibir al Señor en el aire y para estar por siempre con el Señor Jesús. Una vez ocurra este momento, no existirá nada que nos podrá separar. O sea, estaremos por siempre, es nuestra esperanza. Las doctrinas de hoy en día, doctrinas de demonios, que hoy en día dicen, quieren alejar al cristiano de esta esperanza.
decir que no existe algo así como el arrebatamiento. Pero en el libro de Tesalonicenses y en el libro de Corintios claramente está diciendo que la iglesia de Cristo va a ser arrebatada y que el Señor va a librar a su pueblo fiel, a la iglesia fiel, que va a ser arrebatada. Lo va a librar de todos los juicios. ¿De qué juicios? La Biblia habla de 21 juicios, ¿no? Que son 7 sellos, 7 copas, 7 trompetas. Son 21, ¿no? Le llama el día del Señor, ¿no? El día de la ira, el día de la prueba sobre el mundo entero. Pero el Señor va a librar a su iglesia, pero a la iglesia fiel. Entonces, mire, la iglesia de los últimos tiempos, ¿cuál es? La iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea. La de Filadelfia también es de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque es la iglesia que representa a la iglesia arrebatada, la iglesia que el Señor es, la iglesia que está esperando al Señor en estos tiempos, la iglesia que irá al Señor, recibirá al Señor Jesucristo. Entonces, miren, nosotros es muy probable que estemos en esa generación, estamos en ese tiempo del arrebatamiento de la iglesia. Versículo 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El Señor viene pronto, ¿no? Muchos dirán, bueno, pero eso lo dijo el Señor hace más de 2000 años, ya estamos en el año 2020, ¿eso es pronto? Bueno, primero que todo, para el Señor un día es como 1000 años, son como un día. Entonces, ¿cuántos días han pasado para Dios? Dos días. Entonces, para nosotros llevamos una eternidad, ¿no? En cambio, el Señor dice 2 días, pero además lo que yo les había dicho antes es que no se refiere pronto, inmediatamente, sino que una vez empiecen a acontecer todo esto, empezará todo a acontecer repetidamente, rápido. Una vez que el arrebatamiento de la iglesia llegue, todo se va a desarrollar de una manera muy ligera, muy ligera, muy ligera. Entonces dice la Biblia que por causa de los escogidos, los últimos serán, y eso ya lo estamos viendo, ¿no? Bien, continuamos. Dice, retén lo que tienes. ¿Y qué era lo que tenía la iglesia? La iglesia no tenía riquezas. ¿Qué era lo que tenía? Exacto, amor, y guardaban la palabra de Dios y predicaban el evangelio. La iglesia de Cristo debe caracterizarse por compartir el mensaje de Jesucristo. Eso es algo que tenemos que retener hasta el día de Cristo, el evangelizar. Ya sabemos que por estos días pues no es muy conveniente, ¿verdad?, salir, pero mire que de alguna u otra manera Dios nos permite evangelizar. Pero tenemos fe de que esto va a pasar. Tenemos fe de que si el Señor no viene en estos días, en estos mesecitos, vamos a poder nuevamente salir a las calles. Y ya estamos averiguando pues acá lo del parlante, ¿sí? Ya estamos viendo los precios porque queremos salir, hermanos. O sea, a mí me alegra que este grupo que estamos aquí tengamos esa disposición y ese ánimo por ir, ¿verdad? O sea, no somos muchos, pero somos un grupo pequeño que ama al Señor y el Señor nos va a abrir puertas. Por eso desde ahora empecemos a estar orando para que el Señor abra puertas al evangelismo. Eso es algo que tenemos que guardar y retener, el evangelizar, guardar la palabra y el amor fraternal que entre nosotros exista. Sí, porque él dice que retén lo que tienes para que ninguno. Exacto. Nosotros nos echamos en los laureles a dormir y no hacer nada, entonces va a llegar otro que sí, nos va a quitar el puesto. Porque entonces el Señor va a dar el puesto a nosotros, que era me dio pereza, por aquí, por allí, que me dio pena. Exacto. Va a poner otro que sí verdaderamente lo va a mirar de todo corazón. Entonces mire, ¿y la Biblia qué promete? Corona. Pero mire, esa corona no es para que cuando el Señor nos dé esa corona, si llegamos, o sea, si por la misericordia de Dios recibimos esa corona, ¿qué pasa? Esa corona no es para yo sacar pecho. La Biblia dice que los ancianos se postraban y arrojaban sus coronas delante. O sea, nuestra corona es para darle alabanza y darle adoración al que la merece. Nosotros decimos, Señor, yo rindo mi corona a ti. O sea, yo me someto al que verdaderamente está coronado en gloria y majestad. Versículo 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Mire, unas promesas. Recordemos que las promesas de Dios siempre son para él que venciere. Si en algún momento usted está desanimado, recuerde lo que el Señor le decía a las iglesias. Al que venciere, hay que vencer. Cada día de nuestra vida tenemos que vencer.
dice que Él nos hará columna del templo. Mire, cualquier parte de un lugar puede ser quitado. Tal vez usted dirá, bueno, ese piso como que no me gustó, yo lo voy a quitar, ¿cierto? Si ese ventilador no nos gustó, a veces le decíamos, bueno, ventilador, ¿qué función cumple? Que quitémoslo, ¿cierto? O algún cuadro que no esté bien. Aquí tenemos un reloj que hace tiempo no da la hora, sí, o sea, puede ser quitado de aquí, pero ¿será que esas columnas las podemos quitar? No, ¿cierto? Las columnas están ahí fijas. El Señor dice que el Señor al que venciere nos va a hacer columnas, vamos a estar en el templo. Dice la Biblia que el salmista David dijo que mejor era estar un día en sus atrios y que el Señor David quería, exacto, el Señor quería que el Señor le concediera estar todos los días de su vida en los atrios de Jehová, en la casa de Jehová. Él dice que en la casa de Jehová moraré por largos días. Es nuestro anhelo, nuestro deseo, ser plantados en la casa de Jehová. Mire que es una promesa más grande que la que el apóstol Pedro dio. Dijo, ustedes son piedras vivas, ¿cierto? Que es el nombre que, bueno, que esta iglesia todavía no tiene un nombre fijo, porque ya sabemos lo que ha habido, pero que Dios nos, con la misericordia de Dios y con la alianza del Espíritu, nos dé nuevamente el nombre que debe tener la iglesia. Pero dice que somos piedras vivas, pero una piedra puede ser fácilmente sacada, pero una columna no es removible. Y mire que esta ciudad de Filadelfia fue sacudida por terremotos y fue reconstruida, sí, varias veces. Pero mire que todavía en esa ciudad todavía hay columnas, hay unas grandes columnas que a pesar de los terremotos todavía están allí. Entonces, si usted ve alguna construcción y hay terremotos, todo tal vez se derriba, pero las columnas siguen ahí. Entonces, es una promesa de que nosotros somos columnas del templo de Dios. Y dicen, no saldremos de ahí, somos parte del templo de Dios. Es una promesa maravillosa, ¿verdad? Ser parte, que el Señor nos diga, usted es columna en mi iglesia, que el Señor no nos tenga no como alguien irresponsable, como alguien que quiere, mira, algo que yo estaba estudiando también en administración de iglesias, es esto, ¿no? Que a veces nosotros podemos decir, mire, yo me ofrezco como voluntario en la iglesia, pero para Dios no es algo, no existe como un voluntario o yo trabajo como quiero, no. La responsabilidad que Dios nos da a cada uno es algo formal, no es algo informal, yo vengo y trabajo por horitas, no. El ministerio que Dios nos ha dado es algo formal, es una responsabilidad directamente con Dios. ¿Por qué? Aunque no recibimos un sueldo por lo que hacemos, la recompensa viene de parte de Dios y la responsabilidad es directamente con Dios. A ver, ¿qué otra cosa dice? Dice que Él nos hará columna y también dice, y escribiré sobre Él, sobre el templo, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Allí habla que el Señor tiene un nombre que no ha sido revelado todavía, pero el Señor finalmente nos va a revelar su nombre, ¿sí? ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre del Señor Jesús? Pues aquí la Biblia dice que ese nombre de Jesucristo, que para nosotros todavía es un misterio, va a ser revelado finalmente. Y ahí nos habla de la nueva Jerusalén. Creo que es la primera vez que en el libro de Apocalipsis nos habla de la nueva Jerusalén. Ya nos está adelantando lo que es la ciudad. Dice la Biblia que la ciudad se atavía, se pone linda, se pone hermosa, ¿sí? Para su marido. Así la ciudad de Jerusalén dice que más adelantico vamos a tener tiempo de hablar de la nueva Jerusalén. No podemos ahorita entrar en detalles de esta ciudad, pero lo que sí sabemos es que es una ciudad hermosa, una ciudad que tiene 12 muros, 12 columnas, 12 puertas. Es una ciudad hermosa, hermosísima, que aquí una de las ciudades más lindas que puede haber, puede ser en el país de Singapur, puede ser en Dubái, ciertas ciudades. Hay un hotel en una isla que es, mejor dicho, para quedarse allí, impresionante. Y las alfombras, que son de alfombras egipcias, los cuartos, bueno, ese hotel, Dios mío, ¿no? Para ir a ese hotel, mejor dicho, solo los famosos, los presidentes, pero los que ganan harto, porque verdaderamente que es caro. Y yo pensaba, no, pero es que ese hotel y todos esos lujos, eso no es nada. Eso no es comparable para lo que el Señor tiene para nosotros. La nueva Jerusalén, somos ciudadanos de esta ciudad. Amén. Que no cualquiera va a entrar. Dice que los perros estarán fuera, que al que cometiere pecado, fornicación, estarán fuera, ellos no tendrán entrada. Entonces mire que no es fácil, la entrada a esta ciudad
no es fácil, no es cualquier cosa, no cualquiera entra ahí, no el que, mamá dice, no entra el que quiera y no el que puede, ¿cierto? Porque no es fácil. Fuimos comprados a precio de sangre. Jesucristo dio su vida por nosotros para que tengamos entrada a ese lugar. No sé si alguna vez alguno de nosotros ha estado en un lugar cuando queremos entrar y a ver, usted se requiere de algo especial para entrar, un pase, un boleto, y usted como que hasta ahí nomás llegué porque no quiero pagar, o no puedo, o no fui invitado, pero no sé si es cierto, de pronto nos han prohibido el ingreso a muchos lugares. Pero mire que a este lugar somos bienvenidos. Si guardamos la palabra de Dios, el Señor dice que abrirá las puertas, ¿verdad? De esta ciudad están abiertas para los salvos, para los redimidos, para el pueblo escogido, para el pueblo selecto. Por eso es que es tan difícil ser cristiano, porque no cualquiera permanece en la palabra de Dios. Muchos empiezan, pero dice la Biblia que nosotros estamos en una carrera, ¿cierto? Como en una carrera, que corramos de tal manera que obtengamos el premio. Dice, no todos, en una competencia, no todos ganan, ¿cierto? No todos ganan, solamente el primero gana. Y la Biblia dice, corran de tal modo que obtengan el premio. El apóstol Pablo lo vio así como una competencia. Nosotros estamos compitiendo cada día contra nosotros mismos. ¿Sí? Estamos en una lucha. Nuestra lucha no es contra el hermano, no. Ahí el hermano no tiene nada que ver. Cada uno corre su carrera y cada uno se lucha, cada uno se esfuerza por vencer en el nombre de Jesucristo. Dice, bueno, ya ¿qué hora es? ¿Sí? ¿Hay tiempito? Bueno, todavía tenemos tiempito. Yo pensé que ya eran las 12. ¿Tiene hambre? No. Dice, y el nombre, bueno, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Mire, la nueva Jerusalén, dice la Biblia que está como un cuadrado. Y más o menos nosotros haciendo cuentas de cuánto mide esta ciudad, es algo así, más o menos como como este país de Colombia, más o menos. Las medidas, pues, que... mire, o sea, mire que las personas que salvas en el mundo son pocas en relación a tanta humanidad que ha habido. La mitad de la mitad. Cuando el Señor nos habla en las parábolas, nos dice que cuatro significa tierra, ¿sí? El número 4. 4 puntos cardinales, ¿cierto? Mire, cuando el Señor dijo que la semilla había caído en tierra, una cayó en buena tierra, ¿cierto? Una cuarta parte, las otras se ahogó. O sea, la palabra de Dios siempre llega a toda la humanidad, pero solamente una cuarta parte da fruto. Entonces, por eso nosotros decimos que la mitad de la mitad se salva. Es como decir, si tenemos una libra de algo, una libra, la partimos en dos y esa mitad la partimos, o sea, un cuartico, como decir un cuartico. Ese más o menos es el equivalente de personas que será salvo. Dice que de cada 1000 muertos, uno va al cielo. Uno, de cada 1000 muertos, uno solamente va al cielo. Entonces mire que es triste, ¿no? Las estadísticas son tristes. ¿Por qué? Porque Dios abrió las puertas para todo el mundo. Pero la humanidad, en su pecado, en su vanagloria, no aceptan al Señor. Pero mire que el Señor da oportunidad hasta el último momento. Y es un privilegio estar en este grupo selecto. El que nosotros hayamos obedecido la palabra de Dios es un gran privilegio. Porque ¿cuántas personas mueren al día? ¿Cuántas personas mueren cada segundo, cada minuto? Están muriendo mientras están. De lo que hace que empezamos el culto hasta este momento han muerto cantidades de personas. Y la mayoría, ¿a dónde están yendo? A una eternidad sin Cristo, a una condenación eterna. Ya la oportunidad para ellos se acabó. ¿Por qué? Porque rechazaron al Hijo de Dios. Mucha gente se equivoca pensando que por ser bueno voy al cielo. Pero la Biblia dice que solamente los redimidos tendrán. En el infierno había me gustan las películas que hablan del infierno y todo eso para saber cómo, para saber y comparar. Entonces, allá había un hombre, y entonces me pusieron un letrero y decía, estoy aquí por bueno. Era bueno con la mujer, era muy bueno, le daba todo, pero no había recibido a Cristo en el corazón, que lo podía
exacto. O sea, ser bueno no nos lleva al cielo. La única manera de ir al cielo es a través de Jesucristo. Entonces, mire, estudiar este libro de Apocalipsis ha sido para mí de gran bendición. Yo creo que para ustedes también lo es, ¿sí? Amén. Y siempre el Señor dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, mire, como conclusión de este mensaje, es posible ser la iglesia que agrada al Señor. Vea, la iglesia de Filadelfia no era perfecta, no. Tal vez, bueno, la Biblia no dice de pronto a cada uno, pero miren, no somos perfectos, pero sí la Biblia nos llama a ser santos. Eso nos dice la Biblia del Señor. Entonces, como iglesia sí podemos llegar. Es que usted dirá, no, es que ninguna iglesia, sí, está bien, en toda iglesia hay cosas, en toda iglesia hay fallas, en toda iglesia siempre va a haber el uno que murmura. Gracias a Dios aquí entre nosotros, o sea, yo no he visto hasta ahora que hayan chismes, porque nosotros sí hemos estado en iglesias donde sí hay bastante chismes. O sea, el uno con el otro se hablan más del... Entonces esas personas hacen que ponen cizaña y se van de la iglesia y hacen que esa otra persona se vaya también. O sea, orémosle a Dios que por lo menos esas cosas no lleguen a nosotros, que no lleguen, que no haya chisme, o sea, sobrellevemos. Yo sé que hay de pronto hay cositas que entre nosotros no nos gusta, pero la Biblia dice sobrellevemos esas cargas, que lo más importante es el amor y podemos... Gálatas 6:2 dice sobrellevar los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Gálatas 6:2. Exacto, entonces mire, que el Señor pueda decir de nosotros, simplemente guardemos. O sea, si lo que la Biblia le dice a esta iglesia es, el que esté firme, mire que no caiga. Ustedes que estén bien, retengan lo que ya tienen. Si están bien, si no hay fornicación, si no hay adulterio, si no hay falsa doctrina, si no está Jezabel metida, si no está Balaam metido, si Satanás no está dentro, porque recordemos que había una iglesia que es en Tiatira, ¿no? Que Satanás estaba ahí, estaba dentro, ¿no? Que ellos habían conocido las profundidades de Satanás en la iglesia de Tiatira. Pero mire que aquí no pasaba nada de esto. Pero el Señor nos dice, retengan lo que tienen, retengamos lo que tenemos. Si guardamos la palabra, si estamos siendo edificados, guardémosla hasta el fin de nuestros días. Si por cualquier razón, por cualquier circunstancia, usted se cambia de ciudad, se va a otro lugar, o nosotros nos vamos, porque no sabemos lo que el Señor tiene para nosotros, estemos fieles en la palabra y busquemos una iglesia que nos hable la doctrina de Jesucristo, que no nos enseñen al hombre, que no nos enseñen cosas de hombre, que nos enseñen solamente a amar al Señor Jesucristo y guardar la palabra, obedecer la palabra. Amén. Estemos de pie, démosle gracias a Dios, porque es posible ser una iglesia fiel, ¿no? Filadelfia, la iglesia fiel, la iglesia revivida, la iglesia del amor fraternal.